En nombre de la fraternidad humana, en nombre de la fraternidad universal, no solamente del ser humano con el ser humano, sino del ser humano con los demás reinos, plantas, animales, objetos y espacios divinos de la conciencia. Con la presencia espiritual de nuestros maestros, de nuestros ancestros de luz, de sabiduría, gracias a los cuales ha llegado a nosotros el conocimiento. Con la presencia espiritual de todos ellos, maestros y maestras de todos los tiempos, que trabajan y actúan en un tiempo eternal y que en este tiempo eternal nos llega su presencia y su bendición, en este instante. A nombre de ellos, a nombre de la sagrada misión de la inteligencia y del amor, de la esencia, que tiene como misión transformar esta tierra en su versión más bella, en nombre de la luz, en nombre de la paz, declaro abierto esta sesión de estudio del día de hoy de la Escuela Jara dentro del marco de la Sagrada Tradición Iniciática, 6 de agosto del año 2023. Pax. Muy bien. Encantado de estar con ustedes nuevamente. El tema de hoy, en lo particular, a mí me gusta mucho. Es un tema que creo que es muy bonito. Es el esoterismo de las ciencias sagradas. Bueno, primero vamos a definir ciencias sagradas. Bueno, entiéndase por sagrado lo que es perdurable a través del tiempo, lo que permea, lo que persiste a través de todos los acontecimientos y a través del tiempo. Hay algo que está, ha estado siempre y siempre estará. Eso se le llama inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Es decir, todo cambia. Todo cambia. Constantemente en el mundo todo cambia. Pero hay una esencia que no cambia. Hay una esencia que mantiene la coordinación y la persistencia de la existencia. Eso no cambia, porque si eso cambiara, si esos principios, si esas leyes, si esos fundamentos cambiaran, se desestructura la realidad totalmente. O sea, ya no se desvanece todo, ¿no? Entonces, sí hay un corazón invisible en la creación. Hay un corazón invisible en la existencia. Ese corazón invisible es sagrado. Se dice inclusive que existen otros universos, que es posible, dicen algunas personas estudiosas del tema, que es posible que existan otros universos con otras leyes físicas distintas a estas, que en su creación hayan encontrado otros equilibrios diferentes a este. Sin embargo, en esos otros principios, en esos otros universos, en este y en todos, existe un principio universal. Y ese principio universal es el principio de armonía. O sea, si no hay armonía, si no hay coordinación, ni en este ni en ningún universo hay vida. La vida es producto de la armonía, la vida es producto de la coordinación, la vida es producto de la interacción sinérgica de las cosas. La vida expresa conciencia, de la vida nace la conciencia, pero a su vez la vida nace de la conciencia superior, nace de la conciencia de esas leyes. Esas leyes conforman una inteligencia, no son leyes inconscientes, no son leyes ignorantes. Hay un propósito. Desde el momento en que hay un propósito, hay alguien que tiene ese propósito. No puede existir un propósito sin alguien que tenga el propósito. No hay propósitos sin el que tenga el propósito. Entonces, existe un propósito en la creación. Existe una dirección de la evolución. Es verdad, los evolucionistas dicen que la evolución se da en 1000 caminos y dentro de esos 1000 caminos,
Uno es el que tiene éxito y persiste. Y los otros se borran, se eliminan. Bueno, correcto, correctísimo. Pero ese que persiste está premarcado. Ese que persiste existe desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista intangible, desde un punto de vista armónico, desde un punto de vista posibilidad, preexiste. Y al preexistir marca un sendero para la evolución en la vida de toda conciencia y de toda vida y de toda existencia. Esos son principios inmutables, esos son principios sagrados de la creación. Esos no cambian, todo cambia, menos eso. Todo cambia menos la armonía. La armonía, los seres humanos tenemos una forma de interpretarla particular. Nosotros le llamamos a la armonía, nosotros le llamamos amor. El amor es la armonía y la armonía es el amor. ¿Cuál es la diferencia entre armonía y amor? Una armonía puede ser casual, una armonía puede ser inconsciente de ambas partes armónicas, pero el amor no. El amor es la armonía consciente. Es la sensación de la armonía consciente. Es la felicidad, y ¿qué es la felicidad? La percepción de la armonía. Es el gozo, y ¿qué es el gozo? La vivencia de la armonía. La armonía es la esencia, es el corazón de la vida y de la existencia. Entonces, la armonía es la ley suprema, la armonía es lo que no cambia nunca. Porque aunque en el universo haya caos, dentro del caos hay armonía. Puede haber una explosión, dentro de la explosión hay fuerzas que se están equilibrando, que se están armonizando. La armonía es la ley de la vida. Y decíamos al principio que no es una armonía inconsciente, es una armonía consciente. Y al momento en que la armonía es consciente, se transforma en amor. El corazón del universo, el corazón de la vida, el corazón de la existencia, el corazón del tiempo, el corazón de todos los seres es el amor. Por eso nosotros podemos interpretar al amor como el creador de la vida y de la existencia y de todo lo demás, a la armonía como la creadora de la vida, de la existencia y de todo lo demás. Por eso, desde el punto de vista místico, se dice Dios es amor y el amor es Dios. Y entre Dios y el amor, entre el amor y Dios, no hay diferencia. El amor es el corazón de todas las ciencias, pero es la ciencia sagrada, es la ciencia del ser. El ser de lo que estamos constituidos, nuestras últimas fibras, nuestras más esenciales fibras, son precisamente de amor. Entonces, las ciencias sagradas, que es lo que estamos definiendo, las ciencias sagradas son las ciencias que estudian el ser. Son las ciencias que estudian el fenómeno, la creación, la práctica, la vivencia del amor. Entonces, las ciencias sagradas entran dentro del ámbito de lo que no se ve, porque el amor per se no se ve, así como los pensamientos no se ven, así como el alma no se ve, así como la esencia no se ve, así como las leyes no se ven. Y todo ello es una misma cosa. Ahora, así como todo ello no se ve, existe una ciencia que estudia ese mundo invisible, ese mundo de relaciones invisibles. Ese conjunto de conocimientos se le llama ciencias sagradas. Por otro lado, del otro lado de la balanza, equilibrando todo eso, tenemos a las ciencias objetivas, a las ciencias materialistas, a las ciencias racionales, a las ciencias prácticas. Las ciencias sagradas también se les llama como ciencias ocultas, puesto que estudian principios intangibles. Y tanto es ciencia la ciencia material, tanto es ciencia la ciencia sagrada. ¿Por qué?
Porque la ciencia se basa en la observación de un fenómeno, en su repetición, en su experimentación. Y una vez que lo experimentas, estableces una ley. Observación, hipótesis, experimentación y ley. Y eso se da también en las ciencias sagradas. En las ciencias sagradas nosotros podemos percibir sensaciones. Nosotros podemos tener actitudes, pensamientos o acciones que induzcan esas sensaciones, que produzcan. Podemos experimentar, podemos repetir un fenómeno en las ciencias sagradas, un fenómeno místico, un fenómeno sensorial, un fenómeno sensitivo más que sensorial. Sensorial tal vez sería físico, pero sensitivo es del alma. Entonces se establecen leyes y las leyes existen, las leyes sagradas. Como quieras que te traten a ti, trata a los demás. Haz el bien por sí mismo. ¿Sí? Todos esos son principios que generan resultados dentro de ti, que generan vivencias, que generan sentimientos, que generan paz, que generan libertad interior, que generan tranquilidad, que generan luz. Entonces, hay ciencias sagradas, hay ciencias materialistas. Las ciencias materialistas se estudian en las universidades del mundo. Las ciencias sagradas se estudian en las escuelas sagradas, en las escuelas esotéricas, por maestros esotéricos, por maestros espirituales. Entonces, el tema de hoy, que es el ocultismo de las ciencias sagradas, es muy bonito. Ya que definimos un poquito lo que son las ciencias sagradas, las ciencias del alma, las ciencias del amor, las ciencias del ser, ya que definimos un poquito lo que son, vamos a hablar cuáles son esas ciencias sagradas. En primera instancia tenemos la metafísica. La metafísica es una ciencia abstracta, abstracta porque es intelectual, es mental, es conceptual, pero objetiva. Dentro de lo abstracto es perfectamente objetiva. Hay cosas que dentro de lo abstracto son objetivas. Por ejemplo, 2 más 2 igual a 4 es una abstracción de la mente, es una idea, es un pensamiento, que si tenemos 2 unidades y las juntamos, ahora vamos a tener 4. Eso es una norma, es una regla, o sea, hasta donde sabemos no falla, ¿verdad? Entonces, eso es algo objetivo dentro de lo subjetivo. Así en las ciencias sagradas son subjetivas en el reino intangible, pero perfectamente objetivas dentro del reino tangible. Entonces, tenemos la metafísica, que es la ciencia que estudia el ser. Tenemos la cábala, que estudia interacciones en el cosmos, que divide el cosmos en dos, en cielo y tierra, y luego establece los puntos de interconexión, los diferentes caminos del cielo a la tierra. Está muy hermosa la cábala. Tenemos ciencias orientales como el I Ching, el I King, del Tao Te Ching, del taoísmo. Y tenemos dentro de la tradición antigua y milenaria la astrosofía, mal interpretada en nuestros días como astrología, ¿no? Y nada que ver con los anuncios en el radio, los programas en el radio, la televisión de astrología. La astrosofía es la sabiduría. Mi maestro, el doctor Sergio Reynal de la Ferrier, en vez de llamarle astrología, prefería llamarle cosmobiosofía. A mí me gusta mucho el nombre de él decía cosmobiología, me encanta el nombre de cosmobiosofía, es decir, la sabiduría de la vida en el cosmos. Y el cosmos abarca el macrocosmos, el microcosmos y el punto intermedio entre los dos, que sois vos, que somos nosotros. Estamos en medio del infinito hacia afuera y el infinito hacia adentro, ¿no? Entonces, esas son ciencias sagradas. Dentro de nuestra tradición, de la sagrada tradición iniciática,
se fundamenta mucho en la simbología. La simbología también es una ciencia sagrada, es parte de la astrología, de la cosmobiosofía. El interpretar lo que significa el círculo, el espíritu, lo que significa el cuadrado, la materia, lo que significa el triángulo, la conciencia, lo que significa una raya, un punto, un ángulo, una media onda, si está abocada arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en ángulos, en fin. Todos esos son símbolos que atrás de esos símbolos se oculta un conocimiento que no es un conocimiento que alguien impone deliberadamente, sino que es un conocimiento inherente. Es decir, el círculo representa el espíritu aquí y en China, porque no es una interpretación intelectual el hecho de que represente el espíritu, no es que a alguien se le ocurrió y así se quedó. O sea, tiene cualidades que representa la unidad, el espíritu es la unidad. No tiene lados como el cuadrado. Representa la armonía, no tiene ángulos como el cuadrado. Un ángulo es un choque de energías. Entonces en el espíritu es armonía, no hay conflicto, no hay choque de energías. Entonces es un simbolismo, es un conocimiento oculto dentro de la figura del círculo, que es inherente al círculo, no es humano, es inherente al círculo. Nosotros lo único que hacemos es la interpretación de ese conocimiento substancial, invisible, dentro de las figuras y dentro de las formas. Entonces, en nuestra tradición sagrada, el círculo está representado en el zodiaco y lo dividimos en 12 signos porque ya estudiamos el simbolismo del 3, que es lo espiritual, el simbolismo del 4, que es lo material, y la interrelación de la materia con el espíritu, que es el 3 por 4, el 12, o el 3 más 4, el 7, que representa el absoluto. El 7 representa el absoluto cuando sumamos materia más espíritu, pero cuando los interconectamos y los multiplicamos entre sí, entonces representa no nada más el absoluto, sino que representa la vida manifestada en el absoluto, que son los 12 signos del zodiaco, 12 cualidades psicológicas del ser. Ya vimos que hay 4 puntos cardinales, 4 signos fijos. Cuando entendemos el simbolismo, la existencia intangible de la cruz dentro del círculo, la contraparte del círculo, la cruz. Y la cruz, sabemos que el cuaternario, la materia, los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, y el quinto, el centro éter, el 13º signo o 13º signo, el centro, el ser, es también un conocimiento inherente a la existencia. Nosotros los iniciados no nos lo inventamos, nosotros nada más lo leemos de la vida, de la naturaleza. Entonces, en el símbolo sagrado está el círculo y está la cruz. Y en cada uno de los puntos de la cruz están los 4 elementos y están los 4 signos fijos del zodiaco. Los 4 signos estables, que son arriba, Acuario, abajo, Leo, a la izquierda de la cruz, Tauro, a la derecha de la cruz, Escorpio. Para mayor claridad, es la cruz de Aquarius. ¿Verdad? Esta cruz no es nueva, el símbolo, sino que existe desde, al menos demostrable, tangiblemente, desde hace
6,000 años, que se dicen rápido, ¿verdad? Pero no. La estatua de Geset representa a este símbolo, ¿sí? Un ser mítico con cara de hombre, que es Acuario, Ganímedes, el único signo del zodiaco representado por un joven, por un hombre. Las patas delanteras de león, las patas traseras de toro y alas de águila. Escorpio es un signo doble que representa el escorpión y el águila. Es el signo de la transmutación. Representa el escorpión o la serpiente convirtiéndose en águila. Es la serpiente emplumada, el Quetzalcóatl de nuestros pueblos antiguos de América. Entonces, este simbolismo con sus rayos radiantes alrededor, que son los otros signos del zodiaco, cada uno de estos espacios representa los signos del zodiaco faltantes, y con su simbolismo de la copa de la vida, de la copa de la esencia, de la copa del saber en medio, y en el centro de la copa la conjunción de todos los símbolos de los planetas que forman a un ser humano perfecto, alto iniciado, un ser humano ideal, un ser humano que ya afloró a través de él la esencia del universo, la esencia de la existencia, la esencia de la vida. Es ese ser humano, como Jesús, el Cristo, como los grandes maestros, es y son una ventana del cielo en la tierra. Son los embajadores de los planos divinos aquí en la tierra. Entonces, mi maestro, el muy sublime hermano mayor, doctor José Manuel Estrada Vázquez, el cual yo tuve el honor de conocer personalmente, de irme a vivir a su lado, aprender de él, muy jovencito yo, de dialogar y de filosofar con él, muy jovencito yo, desde los 14 años. Cuando yo lo conocí aquí en Acámbaro, Guanajuato, que vino a dar una conferencia y actividades, ceremonial cósmico, en fin, a los 14 años. Al mes ya estaba yo en Coatepec, Veracruz, donde mi maestro tenía su ashram, que es lugar donde vive el maestro con sus discípulos, un lugar en comunión con la naturaleza, que su ashram era un lugar de 15 hectáreas en las afueras de Coatepec, un lugar muy hermoso, idóneo para una vida equilibrada, porque totalmente inmerso en la naturaleza, pero a orillas del pueblito de Coatepec, un pueblito mágico, pero a 12 minutos de Jalapa, la capital de Veracruz, con disposición de teatros, de cines, de universidades, de empresas, me refiero a comercios grandes, en fin. Entonces, pues no es casualidad que mi maestro se haya establecido ahí. Y menos casualidad es que en las profecías, que eso se puede leer en los libros de historia, en las profecías de los antiguos toltecas, decían que Quetzalcóatl, el hombre blanco y barbado, y mi maestro era de tez blanca y era barbado, iba a regresar, iba a volver Quetzalcóatl, y que iba a regresar al cerro de Coatepec. Y el ashram, el lugar donde vivía mi maestro, eran 15 hectáreas y era cerro, ahí tenía su casa. Entonces, wow, qué maravilla. Y mi maestro no estudió eso y luego lo buscó el cerrito para establecerse ahí. La vida se lo dio, la vida fue, los que conocemos la historia, fue totalmente casual, entre comillas. Para los iniciados no existe nada casual, todo es causal. Ahí tenía que llegar Quetzalcóatl a renovar el conocimiento. Al mes que estaba yo ya allá, fui y le dije: maestro, si usted me recibe, vengo a quedarme al ashram. No hay nada más en el mundo que me interese que esto, que el conocimiento, que la iniciación sagrada, que la sabiduría. Ya me preguntó: ¿cuántos años tienes? 14. Me dijo: estás muy chico.
estudia, y después hablamos. Y aparte me dio la primera enseñanza que el maestro le daba a todos sus discípulos, digamos, personales. Decía, mira, observa todo, no pierdas un detalle. En todo se oculta una profunda sabiduría. Si tú te paras enfrente de un carro y lo estudias, lo analizas, lo rodeas, vas a encontrar una enorme sabiduría. Y mi maestro tenía en su casa como adorno muchas artesanías de ranitas. Tenía, donde iba y veía una ranita de adorno, la compraba y se la llevaba a su casa. Y tenía una ahí en la mesita de centro de su sala y tomó la ranita y me dice, mira, si tú estudias esta ranita, tiene mucho que enseñarte. ¿Vea? Entonces, los discípulos del hermano mayor procuramos no perder detalle. Los discípulos del hermano mayor procuramos estar atentos a todo y ver el trasfondo de las cosas. Las ciencias sagradas estudian el trasfondo de las cosas, pero dentro del mismo estudio de las ciencias sagradas existe otro trasfondo más profundo. Y después de ese otro trasfondo más profundo, existe otro todavía mucho más profundo. Entonces, los iniciados, los discípulos de la luz, los discípulos de los grandes maestros, como mi maestro, estudiamos a fondo. O sea, encontramos el detalle del detalle, no nada más nos quedamos en los detalles. Entonces, el símbolo sagrado en la cruz del Aquarius, arriba Acuario, Leo, Tauro y Escorpio, cada palabra clave de los signos fijos es muy valiosa. Y son claves ancestrales, no son claves de hace 100 años, ni siquiera de hace 1000 años, ni siquiera de hace 2000 años. Al menos son 6000 años y lo más seguro es que sean todavía mucho más anteriores. La palabra clave de Acuario es yo sé. La palabra clave de Leo es yo oso, yo me atrevo, yo realizo, yo hago, yo oso. La palabra clave de Tauro es yo quiero. Y la palabra clave de Escorpio es yo callo o yo transmuto. Es la energía de la contención que se sublima, que se eleva. Es la energía que se transforma. Escorpio. Entonces, se forman las 4 palabras del tetragrama sagrado. Yo sé, yo oso, yo callo y yo transmuto. Perdón, yo sé, yo oso, yo quiero y yo transmuto o yo callo. Y representan al ser humano equilibrado. El yo sé es en el pensamiento, en la inteligencia. El yo quiero es en el alma. El yo hago o el yo oso es en el cuerpo, en lo físico. Y el yo transmuto es en el espíritu, en la parte más silenciosa de nuestro ser, en la parte más profunda de nuestro ser. Y nos enseña nuestro muy sublime maestre de la Ferrier la combinación de esas 4 palabras, ¿no? Las empieza a interrelacionar y dice, bueno, yo sé callar, yo sé osar y yo sé querer. O yo quiero saber, yo quiero transmutar, yo quiero osar. O bien, yo oso querer, yo oso saber y yo oso transmutar. O bien, yo transmuto para querer, yo transmuto para saber y yo transmuto para osar.
De esa manera tenemos una guía sabia, tenemos una guía de sabiduría para nuestra vida, para entender que no tenemos que dedicarnos nada más al mundo del pensamiento y olvidarnos de la acción. Tenemos que equilibrar el pensamiento Acuario con la acción Leo. Que no tenemos que quedarnos nada más en el mundo del amor, del querer, sino que tenemos que trascender hasta el mundo espiritual, hasta el mundo místico, hasta el mundo donde ese amor se sublima y se transforma en amor universal. Entonces, esas palabras han sido, son y serán durante varios miles de años más, si no es que por siempre. Pero ahí empieza lo interesante y este es el tema de la plática: el ocultismo de las ciencias sagradas. Si nosotros le metemos cabeza al asunto, como decía mi maestro, si nosotros analizamos la situación, vamos a encontrar algo muy interesante. En estas 4 palabras sagradas, en este tetragrama sagrado, que se puede representar también como las 4 letras del nombre de Dios, Yahvé, Jehová, en este tetragrama sagrado existe un conocimiento oculto que no es evidente, pero que podemos llegar a ese conocimiento de la misma forma en que llegamos al conocimiento del ocultismo, a través del análisis, la deducción, la observación. Entonces, si nosotros observamos la palabra saber, existe una palabra oculta atrás del saber. Esa palabra oculta es comprender, porque no es lo mismo saber que comprender. Una persona puede saber muchas cosas y comprender muy pocas cosas. No pongo ejemplos, se sobran ejemplos. Entonces, no se trata de saber lo que el signo te está induciendo, lo que la palabra sagrada te está induciendo, no es saber, simplemente saber, sino es comprender. Comprender. La comprensión es un saber más profundo. Una persona sabe que si aprieta un botón se prende una máquina y si la vuelve a apretar se apaga, ¿no? Pero un técnico ya sabe por qué, ya comprende por qué. Ya es un conocimiento más profundo. Entonces, atrás de la palabra saber está la palabra comprender. Pero si vamos más a profundidad, ¿qué cosa es comprender? Comprender es entender. Y entender es identificarse con aquello. Tú entiendes a una persona, tú comprendes a una persona cuando te identificas con ella, cuando empatizas con ella, cuando sientes su dolor, cuando sientes su alegría, cuando sientes sus dificultades, cuando sientes sus retos, cuando sientes su valor. En ese momento, tú la comprendes. Entonces existe otro mecanismo en la comprensión más profundo, que es la identificación. Te identificas con esa persona, porque tú también tienes emociones, tú también tienes retos, tú también tienes aciertos, tú también tienes valor. Entonces lo asimilas.
La comprensión es un tipo de asimilación. La comprensión es un tipo de digestión del conocimiento, donde recibes el conocimiento, el saber, lo procesas y lo asimilas a través de la identificación. Pero para que pueda haber esa identificación, tiene que haber la sensación, la transmisión de la sensación. Para entender una persona, tú sientes lo que ella siente. Es la única forma de entenderla. Si tú no sientes lo que esa persona siente, nunca la vas a entender. Cuando sientes lo que la persona siente, la entiendes. Entonces, lo que te da la comprensión es el sentir. Y eso, en vez de una persona, pone ahí a un objeto. Y lo que te hace comprender ese objeto es sentirlo. Tú puedes conocer una manzana, puedes saber que es una fruta, que se compone de calorías, que tiene una cáscara, que tiene una cierta textura, que tiene un cierto color. Tú puedes saber muchas cosas, pero tú no comprendes la esencia de la manzana hasta que no sientes, hasta que no te identificas, hasta que no te sumerges en su contemplación, hasta el punto en que tú eres la manzana misma y tú percibes el mundo como manzana y tú tienes las sensaciones y las emociones que tiene la manzana. Entiendo que se oye raro las emociones de la manzana, pero las emociones son parte inherente del ser y el ser es en todo. Una casa, para un iniciado al menos, y muy respetable para quien no, pero para un iniciado una casa tiene sentimientos. Una casa puede ser empática o antipática contigo. Y también eso depende mucho de cómo la trates. Una flor, una piedra, el sol, el cielo, la vida, la tierra, puede ser empática o no contigo, dependiendo de ti, de tu actitud hacia ello. Entonces, sintetizando, atrás de la palabra saber está la palabra comprender, pero atrás de la palabra comprender está la palabra sentir. Cuando sientes es cuando verdaderamente sabes, porque cuando sientes estás experimentando. Ya no es una lectura, ya no es información, es una vivencia. Y es hermoso el momento en el que el conocimiento se transforma en una vivencia. Cuando alguien descubre algo que no se sabía, que no existe, lo descubre porque lo entiende porque lo vive. Por eso, los instantes en el que un científico, una persona descubre algo, hay una emoción, es el famoso eureka, ¿sí? Hay una emoción porque estás viviendo el conocimiento en ese instante, lo estás viviendo. Entonces lo interpretas en palabras, lo interpretas en leyes, lo interpretas en preceptos, lo interpretas en conceptos, pero es porque tú lo viviste. Otra persona lee la palabra, lee el concepto, estudia la ley, pero tiene que llegar a la vivencia, a la misma vivencia del instante en que tuvo esa persona que lo descubrió, donde no hay palabras todavía, donde hay una sensación que te induce a sentir que eso es así. Puedes llegar al conocimiento, pero tienes que pasar del conocimiento a la vivencia. Y la vivencia la tienes a través del sentimiento. Entonces, la palabra clave, oculta, en Aquarius, atrás de saber, es yo siento. La palabra oculta atrás de la clave de Leo, yo oso,
yo hago, yo realizo, vamos a preguntar, ¿tú haces, tú osas, tú realizas? ¿Por qué? ¿Por qué el Leo? ¿Por qué que es el rey, que es el líder social, que es el agente organizador del mundo, que es el líder? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué inicia las luchas sociales cuando son honestas, cuando son sinceras? Lo hace por amor. Entonces, atrás de la palabra osar está la palabra amar. Si no hay ese amar, ese osar es hueco, es falso, es mentira. Entonces, es Leo el que actúa. Es el león el que actúa, pero es el corazón del león lo que lo impulsa a actuar. Entonces, la palabra oculta atrás de la palabra osar es amar. Entonces ya tenemos dos palabras claves ocultas atrás de las palabras tradicionales. Yo siento arriba y yo amo abajo. Yo siento en el cielo y yo amo en la tierra. La palabra clave de Tauro es yo quiero. Y ahí existe una clave bien hermosa, porque ¿qué es el querer? El querer es el desear. A Tauro le gusta mucho todo lo que complace los sentidos. La comida, la compañía, el amor, la belleza, la naturaleza, todo eso le encanta a Tauro, ¿sí? Es el yo quiero. Este yo quiero, vamos a estudiarlo. ¿Qué podemos querer? Pues yo puedo querer, no sé, un jugo riquísimo. Yo puedo querer una casa hermosa. Yo quiero querer una pareja hermosa. Yo puedo querer un conocimiento bonito, científico, espiritual. Yo puedo querer a la naturaleza. Yo puedo querer el contacto con la vida, con los 4 elementos, con el aire, con la tierra, con la luz del sol, con el agua. Yo puedo querer muchas cosas. De hecho, una definición muy curiosa de la vida es que la vida es la constante lucha por satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, esas necesidades se manifiestan como el querer, ¿no? Cuando tú quieres algo es porque tú lo necesitas, ese algo, ¿sí? ¿Y cuál es la parte más sublime del querer? ¿Cuál es la parte más hermosa del querer? Cuando el querer no es egoísta. Cuando el querer no es yo quiero. Cuando el querer es impersonal. Es decir, cuando sí quieres, pero lo que quieres es el bien para los demás. Entonces ya no es quiero una manzana, ya no es quiero un jugo, ya no es quiero una casa, ya no es quiero un campo bonito, ya no es quiero. Ahora es quiero lo mejor para ti. Ahora es quiero tu felicidad. Ahora es quiero verte bien. Ahora quiero verte alegre, quiero verte saludable, quiero verte feliz, quiero verte activo, quiero verte inteligente, quiero verte fuerte, quiero verte feliz, quiero verte en una casa bonita, quiero verte alimentado sanamente, quiero, pero quiero para ti. Ahí se trasciende el ego. Entonces, ¿quieres? Sí quieres, pero lo que quieres es el bien de los demás. ¿Y cómo se manifiesta ese bien? Ese deseo de bien para los demás.
¿cómo se manifiesta? Dijo Miguel Ángel Cornejo, ¿tiene medida el amor? Si alguien te dice, te quiero mucho, 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 totote. Y tú le preguntas, pues como cuánto, totote. ¿Cómo mides el amor? ¿Se puede medir el amor? Sí. Sí se puede medir el amor. ¿Cómo se mide el amor? Por el servicio, por el dar. En la medida que das, en esa medida amas. ¿Sí? La palabra oculta atrás del yo quiero es yo doy. Dar. Ahora vamos con el cuarto signo, con Escorpio. Palabra clave, yo callo, yo transmuto. Nosotros decimos que tiene dos palabras claves. No son dos palabras claves, es la misma. Es callar para transmutar. No es callar por callar, no es hacer mutis y ya. No. Decía mi maestro, saber callar es saber hablar. Entonces, no es hacer mutis nada más. Es yo transmuto. ¿Qué es lo que transmutas? Pues yo puedo transmutar un plátano, harina, dátiles, nueces, las puedo transmutar, transformar en un pastel. ¿Qué más puedes transmutar? Pues tú puedes transmutar tu casa, la limpias, la pintas, la ordenas, le pones una plantita bonita, bien arreglada. Estás transmutando una casa que no era armónica hacia una casa armónica. O estás trascendiendo el desorden para poner orden, para poner belleza. Pero ¿qué es, a últimas instancias, lo más importante que tienes que transmutar? Una casa, una comida, ok. Lo más importante que tienes que transmutar eres tú mismo, tu propio ser. En particular, ser en latín significa, o se dice ego. Tienes que transmutar tu ego. Está a punto de terminarse esta plática. Para no interrumpirla abruptamente, cierro el tema y inmediatamente abro otro link, inmediatamente lo mando y nos volvemos a reunir todos los presentes si a ustedes les parece bien. Pero cierro el tema. Cuando transmutas tu ego es cuando tienes la capacidad, la humildad de recibir. Mucha gente no recibe porque cree que es muy digna. No es que seas muy digno, es que tienes mucha vanidad. El que recibe está en una posición más débil que el que da. Entonces, es que no quieres rendirte a la vida, no quieres rendirte a la existencia, no quieres rendirte al amor. Tienes que aprender a recibir. Cuando transmutas tu ego, entonces eres capaz de recibir con humildad, con inocencia, con amor, con pureza. Es la única forma verdadera de recibir. Cuando recibes algo y tú mentalmente lo adquieres como deuda, es decir, alguien te da un regalo, lo recibes, pero tú al otro año le vas a dar otro regalo. Decía Miguel Ángel Cornejo también, ¿qué me regaló la tía Anita en Navidad? Un florerito. Ah, bueno, pues para la otra Navidad va de regreso el triste florerito, ¿no? Entonces, eso no es recibir. Cuando recibes, recibes sin expectativas, limpiamente.
Entonces, la palabra clave atrás del transmutar es quitar el ego, es aprender a recibir, es transmutar el ego, es callar el ego, es trascender el ego y es aceptar el recibir. Y así queda la cruz. Yo siento, yo amo, yo doy y yo recibo. Así quedan las 4 palabras claves del tetragrama sagrado. Sentir, amar, dar y recibir. Y así queda la enseñanza oculta dentro del ocultismo. En la vida tenemos que abrir nuestro corazón para sentir. Tenemos que vaciar nuestro corazón en el amor a través del dar, a través del recibir, con equilibrio. Eso es el esoterismo de las ciencias sagradas. Si ustedes gustan, si ustedes tienen a bien, cierro este tema y abro otro. Vamos a seguir hablando sobre el esoterismo de las ciencias sagradas, pero en otro aspecto muy interesante de las ciencias sagradas, ¿sí? Entonces, no cierro la plática porque todavía continúa, por eso todavía no cierro con saludo tradicional. Esta es la primera parte y vamos por la segunda parte. Gracias a todos. En un instante está el link. Gracias.